Vez que hace crrra es que falla. Bueno, hostia, va a reventar. Buenas tardes y bienvenidos al maravilloso taller de automotiva que usamos en PowerArt. Hoy os voy a dar la chapa, os voy a dar una clase. No os asustéis, no he venido con bata, no tengo tiza, tengo una pizarra, un rotulador, un motor de combustión comprado de Haines que cuesta 35 euros y es una mierda, luego lo vais a ver. Y mi intención aquí es estrenar el apartado de técnica para aficionados, que va a tener bastantes episodios y que sé que es algo que estáis esperando con ganas. El tema de la técnica era algo ambicioso, quería empezar a hablaros de motores HCCI de Mazda, como los Skyactiv X que acaban de estrenar, quería hablaros de precámaras de combustión como los motores de Fórmula 1, pero hemos pensado y reflexionado, mi amigo Diego y yo, que odia las ecuaciones, el chaval, que era empezar demasiado arriba, así que vamos a empezar desde la base absoluta. Os voy a hablar hoy de cómo funciona un motor de combustión y os voy a contar cómo va un motor de gasolina. Lo vamos a hacer sin fórmulas matemáticas, sin ecuaciones, voy a ir todo de manera muy sencilla para que se pueda entender. Incluso los que ya sabéis bastante y sabéis matemáticas, yo creo que nos va a venir de más este episodio porque vamos a contar alguna cosa curiosa. Y si queréis saber más, os aconsejo el libro Motores endotérmicos de Dante Giacosa, que es un tocho gordo donde vienen fórmulas matemáticas y viene explicado todo. El episodio de hoy os lo voy a estructurar en 4 fases. La primera fase va a ser una teoría general de por qué genera potencia y trabaja un motor de combustión. Luego os voy a explicar cómo funciona un motor de gasolina. Luego os voy a enseñar las piezas que tiene sobre el modelito este de motor que me he comprado y he tirado el dinero a la basura. Y por último os voy a hacer una serie de preguntas-respuestas para que resuelva alguna duda tonta de estas que tenéis en la cabeza. Y lo vamos a empezar todo con una ecuación. He dicho que no voy a usar ecuaciones y soy lo puñetero peor, pero es lo que hay. Seguro que el término potencia os es familiar y es el que os gusta, pero si os pregunto qué es la potencia, la verdad es que vamos a hacer la prueba. Diego, ¿qué es la potencia? Habla, que se te va a oír. ¿No? Pone cara de póker, no se entera de lo que le estoy diciendo, no quiere contestar. Vale, la potencia es una cantidad de trabajo que realizamos en una cantidad de tiempo. Si a Diego cojo y le cargo con 70 botellas de agua y le digo que suba las escaleras, va a hacer un trabajo. Será trabajo si es remunerado y le pago cuando llegue arriba, pero bueno, más allá de eso, el hecho es que va a hacer un trabajo, subir botellas de agua por una escalera en un edificio de 3 plantas, vamos a poner. ¿Qué es la potencia? El tiempo que tarda, la relación entre ese trabajo y el tiempo que tarda en subir las escaleras. Así que si lo hace en muy poco tiempo, Diego desarrollará mucha potencia. Y si tarda mucho en subir las botellas, que es lo que le va a pasar en realidad, pues entonces tendrá muy poca potencia. Eso es lo mismo que pasa con los motores de gasolina, que al final tienen que realizar un trabajo, que es moverse y mover el coche, y lo hacen en una unidad determinada de tiempo. Así que la ecuación yo creo que queda bastante sencilla. Potencia, trabajo y tiempo, ¿no? Luego vendrá tu amigo y te dirá que lo de la potencia no es tan importante, que si el coche pesa poco, que si le quito 20 kilos, que si le quito 30, que si mi descapotable mola aunque tenga solo 100 caballos. Me estoy acordando de ti, sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Te diré que no, que cuanta más potencia mejor. Y todos los ingenieros que nos dedicamos a esto siempre buscamos tener más caballos. La única razón para no tener más caballos es porque o no lo podamos pagar, o consuma demasiado combustible, o incumpla normativas de emisión, o el motor sea demasiado grande para el coche que estamos tratando. Pero al final, el objetivo de cualquier motor es producir la máxima potencia posible para un determinado tamaño y un determinado coste. Seguimos. Al final, como os he dicho antes, lo que tenemos que conseguir es una máquina que genere trabajo, que genere esta W de aquí. ¿Y qué nos queda claro? Lo primero, que Guille necesita un cursillo de dibujo avanzado porque esto es bastante patético. Pero más allá del pateticismo que tengan mis dibujos, me va a servir para explicaros una cosa que se llama el ciclo de Carnot. Carnot era un ingeniero francés que se murió muy jovencito, se murió con poco más de 30 años y que, como los grandes genios de la pintura, se murió antes de conocer la importancia de su obra. Lo que hizo Carnot es decir que si cogíamos una máquina y cogíamos un foco caliente, algo que estuviera caliente y algo que estuviera frío, y poníamos la máquina en medio, podíamos sacar de esa máquina trabajo a partir de esa diferencia de temperaturas. Es decir, cogíamos un gas que estuviera caliente, con calor, lo transformábamos en un gas frío y esa diferencia de temperaturas, la máquina de Carnot lo que hacía era sacar trabajo.
Hasta ahí es fácil, ¿no? No creo que... Yo voy mirando la cara de Diego, si la cara de Diego empeora es que esto es fácil o difícil, y si pone la cara que está poniendo ahora es que no está atendiendo, como hacía en clase. Pero bueno. ¿Cómo funciona esta máquina? Al final, esto obviamente es una gráfica, no es nada más que eso, y lo que hay que hacer es conseguir una máquina que sea capaz de hacer lo que dice esta gráfica. Lo que pensó Carnot era un cilindro que trabajaba entre un volumen inicial de un gas y un volumen final, vamos a decir. Entonces, cuando el gas se comprimía y se le aportaba calor y luego se volvía a extender, se sacaba un trabajo de él. Eso, si lo pasamos a una gráfica, donde esta coordenada, la Y, es la presión y la coordenada X es el volumen, lo que nos lleva es a este dibujito de aquí, que se llama ciclo de Carnot, que va en esta dirección, y para que me entendáis y os lo explique, partimos de un punto A, donde hay un gas, en un tamaño generoso, lo empezamos a comprimir, le aportamos calor, aquí lo extendemos y lo devolvemos a la posición inicial, ¿vale? Esto al final lo que hace es que primero comprimamos el gas, luego le aportemos el calor ese que os he dicho, que es como si quema la gasolina, vamos a decir, luego hagamos la expansión de ese gas caliente y luego liberemos el gas a la atmósfera. Eso es más o menos un ciclo de Carnot, y eso al final lo que consigue es que toda este área que tenemos aquí, que vamos a rayar en verde, todo esto de aquí adentro, si lo calculas con integrales, es el trabajo que nos aporta. Ese trabajo, cuantas más vueltas seas capaz de dar en una unidad de tiempo determinada, en un segundo o en un minuto, lo que consigues es más potencia. Entonces, más o menos, a grosso modo, muy grosso modo, lo que intentamos conseguir con un motor de gasolina, con un motor diésel, con un Wankel, con lo que queráis, es dar el máximo número posible de vueltas a este ciclo ideal de Carnot. Además, existe una curiosidad: el ciclo de Carnot es el mejor ciclo posible para sacar trabajo a una máquina. Es decir, esto es la máxima potencia, el máximo trabajo que se le puede sacar a cualquier ciclo con un gas. Es imposible, de hecho, conseguirlo en la realidad, y ahora os voy a explicar por qué, y tampoco se podría conseguir nada mejor. No os voy a meter ahora una charla de diabáticas y cosas de estas porque tampoco procede y os vais a aburrir. Así que seguimos para adelante. Bueno, entonces nos ha quedado claro que con el ciclo de Carnot lo que necesitamos es mover un gas, expandirlo, comprimirlo, calentarlo para generar trabajo. ¿Qué gas podemos trabajar? Pues lo lógico y lo que más útil resultaba en la época en la que esto se inventó, que fue hace un siglo, era utilizar algún tipo de alcohol o de combustible derivado del petróleo, que es como acabamos utilizando la gasolina. Entonces, el gas que quemamos es oxígeno, el aire que tenemos por aquí por todos los lados, mezclado con un poquito de gasolina vaporizada. Y ese es el material, el gas, que vamos a utilizar para comprimir, calentar, que el calentamiento lo vamos a conseguir prendiéndole fuego a esa gasolina, y expandirlo y expulsarlo a la atmósfera, contaminando y haciendo todas esas cosas malas que no le gustan a los chicos de Greenpeace, es lo que hay, no hay otra manera. Para poder trabajar con esta idea de un ciclo sobre ese gas, empezaron a aparecer inventores que intentaron acercarse al ciclo de Carnot. Y ese inventor que apareció por ahí era el señor Otto, como Otto, el de los Simpsons, como el conductor del autobús, más o menos igual, no me lo imagino tan drogadicto ni nada por el estilo, pero bueno. Este señor, Otto, que al final es el que le pone nombre al ciclo de los motores de gasolina, lo que hizo fue imaginar un ciclo en el que esa combinación de oxígeno y gasolina se admitía por una válvula de admisión, cogía y se comprimía además sin ceder ni ganarle calor al ambiente. Esto luego os explico por qué viene esta historia. Luego cogía y saltaba una chispa para provocar la combustión de ese gas, o sea que sube por aquí la gráfica. Llegado el punto de donde se acaba la combustión, cuando ya todo ese gas estaba súper caliente, que era como un vapor ardiendo como el del infierno, lo expandía y lo empezaba a soltar por la válvula de escape, que acaba aquí, ¿vale? Más o menos por aquí, se empieza a expulsar el gas y se acaba aquí. Esta es la gráfica ideal, lo que Otto se montó en su cabeza, y se parece, como podéis ver, algo, no del todo, al ciclo Otto. ¿Por qué no es exactamente igual? Porque el señor Otto lo que intentaba conseguir con su gráfica era que la combustión, si os fijáis, esto es una línea recta y la parte esta de la expansión también es una línea recta, y no son iguales a estas curvas. Esto sucede porque se producen a volumen constante, y eso se consigue
porque es un ciclo que funciona con un pistón, una manivela y una biela, y todo sucede tan rápido que al final se considera que se parece bastante a una situación de volumen constante. Y luego se da otra situación. Si os fijáis, el ciclo de Otto solo tiene 4 fases, y el ciclo de Carnot, que no todo el día puedo decir las cosas bien. Ya habéis visto que he metido la pata bastantes veces en todos los demás vídeos, de hecho. Como os decía, el ciclo de Carnot solo tiene 4 fases y el de Otto tiene 6. Tiene una parte de admisión, una compresión, una combustión, una expansión, un escape y sigue con el escape. El dibujo anda más. En teoría, el trabajo que genera cada ciclo es toda esta zona de aquí. Y esto no le hace ni perder ni ganar trabajo al motor. En la realidad, como vais a ver ahora, es completamente distinto, desgraciadamente. Así que ahora lo que voy a intentar es dibujar cómo funciona en realidad un ciclo Otto. No sé si saldrá eso o saldrá una pintura cubista de Picasso. Vamos a verlo. Bueno, después de todo lo que he intentado, he conseguido hacer un dibujo que según Diego son 2 salchichas o algo así. He puesto un smiley para que sea feliz, pero es lo que hay, señores. ¿Qué pasa en realidad con el ciclo Otto? Pues que obviamente esto es imposible de conseguir con una máquina. Entonces, entre un pistón, un cilindro, unas válvulas que luego vamos a ver en el modelito a escala horrible de Haines, o en una gráfica maravillosa que va a aparecer encima de la pantalla para taparme la cara, que eso también puede suceder. Lo que os quiero explicar es la gráfica que va a generar un motor de combustión de gasolina normalmente. Entonces, tenemos el mismo proceso que os he dicho antes, del punto A al punto B de compresión, tenemos el momento de ignición que sucede así, el momento de expansión, luego se abre la válvula de escape y luego vuelve a entrar el aire al motor. Todo entre el punto muerto inferior, donde está el pistón más abajo, y el punto muerto superior, que es donde está el pistón más arriba. ¿Qué sucede? Que antes hemos dicho que toda esta zona de aquí era trabajo y que todo esto no perdíamos trabajo. Y en la realidad, aquí tenemos una zona que nos genera trabajo, que nos genera potencia, que está muy bien, pero tenemos una parte que es negativa, que es esta de aquí. Entonces, el trabajo que realmente somos capaces de sacar los motores de gasolina es esta parte de aquí, menos esta parte de aquí. Así que hemos perdido ya, para empezar, eficiencia, energía, hemos perdido parte de la fuerza que sacamos, parte de ese trabajo lo estamos malgastando en coger y admitir y expulsar gases. ¿Por qué sucede esto? Pues porque al final, para empezar, no somos capaces de recrear esta forma tan bonita y tan exacta y nos vamos a unas curvas más parecidas a una salchicha, voy a utilizar esa definición. Y luego, como os decía, todo el ciclo empieza admitiendo gases cuando el cilindro baja y empieza a chupar aire y combustible a través de la válvula de admisión, que es esta parte de aquí. Luego coge y lo comprime, toda la fase normal, pero que es que después tenemos que expulsar los gases, algo que también nos cuesta. Esas historias que habéis escuchado de pérdidas por bombeo, pérdidas parásitas y todas estas cosas que se hablan de motores de combustión, tienen que ver con esta fase de aquí. Entonces, una de las maneras de mejorar el rendimiento de un motor de gasolina es reducir al máximo este área de aquí. ¿Cómo lo consigues? Pues permitiendo que los flujos de gases pasen lo mejor posible por la válvula de admisión y por la de escape, y esa mejora de transmisión de los gases de dentro a fuera del motor haga que perdamos menos trabajo. ¿Cómo conseguimos eso? Pues por ejemplo, en los motores de muy alto rendimiento se pueden montar culatas de 4 válvulas, no muy alto rendimiento, vamos, que el Micra más marrano que podáis encontrar también lleva 4 válvulas por cilindro, pero bueno, es un poco la idea, que cuanta más área de válvulas tengamos, pues mejor se transmita el aire. Pero eso solo funciona a altas revoluciones, luego os explicaré por qué. Y otra de las maneras de mejorar esto es pues, pulir los conductos de admisión y de escape, eso que se hace de trabajar las culatas y demás, o contar con una distribución variable para poder tener las válvulas abiertas en los puntos que más nos interesan. Bueno, la idea es que para poderos enseñar la máquina perfecta que puede hacer el ciclo de Otto, os lo enseñaré sobre un motor de verdad. ¿Qué ocurre? Que un motor de verdad es enorme, grasiento y complicado de grabar y de mover. Hubiera sido ideal hacerlo con uno de gasolina, pero encontramos por Amazon esta historia de los motores Haines de 4 tiempos, que son transparentes y nos permiten ver cómo funcionan por dentro, así que sobre el papel era la leche. Lo que pasa es que tiene una serie de problemas esta inversión de 35 € que he hecho, que vais a ver ahora mismo.
Eso que acabáis de ver es que la correa de distribución acaba de saltar varios piñones, lo que en un motor de verdad hubiera ocasionado el pisado de válvulas y la destrucción absoluta, unos 3.000 euros de factura. Cada vez que hace crrra es que falla. Bueno, hostia, va a reventar. Bueno, básicamente, para que nos hagamos a la idea, no puedo ver esta cosa y quedarme callado. Recordadme que para Navidades, cuando os haga la lista de regalos ideales para un loco de los coches, esto no es una cosa para comprar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el colector de admisión y el colector de escape. Por la admisión entra la mezcla de aire y de gasolina, que lo meten los inyectores en los motores modernos, aunque aquí hay un carburador. Y por el colector de escape salen los gases quemados. Aquí, como es un motor retro, pues el colector de escape es un todo en uno, un 4 en 1, de mal diseño, la verdad. Pero bueno, no le vamos a dar demasiada importancia teniendo en cuenta que el motor ya de por sí falla. El aire de admisión pasa a través de las válvulas a la parte interna del cilindro. Aquí lo que podemos ver es el árbol de levas. El árbol de levas que está aquí arriba lo que hace es empujar a través de unos balancines las válvulas para poder abrir y cerrar para que entre o salga el gas. El gas entra dentro del cilindro y los pistones lo que hacen es subir y bajar para chupar el aire, comprimirlo, reventarlo y expulsarlo. Los pistones van unidos a las bielas y las bielas al cigüeñal y el cigüeñal lo que hace es sacar la potencia por aquí. La sincronía entre la subida y bajada de las válvulas y el giro del cigüeñal se consigue a través de la correa de distribución. El árbol de levas gira a la mitad de la velocidad de lo que gira el cigüeñal, en teoría. Si te compras un motor Haines con una correa Haines y unos engranajes Haines, lo que sucede es que lo de arriba no gira a la mitad de la velocidad de lo de abajo porque saltan los piñones y se produce el desastre absoluto. Las lucecitas estas que veis que se encienden serían lo que sería saltar la bujía, la chispa de la bujía. Madre mía, cómo suena esto. Entonces, cuando llega el pistón arriba y se ha comprimido la mezcla, debe saltar la chispa, como os he explicado antes en la gráfica. ¿Qué sucede aquí? Pues que como todo el sistema está fallando y al final el encendido funciona en función del giro del árbol de levas, pues está fallando todo y se enciende la chispa cuando no toca, así que este motor en el mundo real no funcionaría. Bueno, pues ahora he enmarranado todavía más el dibujo, ahora ya es todavía más complicado de entender todo, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Todo empieza con la admisión de los gases, vamos a decir, ¿vale? Entonces, la válvula de admisión se abre antes de llegar a este punto. ¿Por qué? Porque tienes que empezar ya a coger aires de admisión, incluso antes de que el pistón llegue a su punto muerto superior. Esto lo haces para también facilitar el trabajo de la válvula de escape. De esta manera los gases de admisión que van a entrar van a empujar en cierto modo a los gases de escape. Por eso, durante un pequeño periodo de tiempo que tenemos aquí, la válvula de admisión está abierta y la válvula de escape está abierta también. Durante este cachito de aquí de trabajo, esta parte tiene las dos válvulas abiertas, que es lo que se conoce como cruce de válvulas. Esto es especialmente importante cuanto más rápido sea el motor. Cuantas más revoluciones coja, más importante es que este tiempo entre este punto y este punto sea más largo. Entonces lo que podemos hacer es abrir antes la válvula de admisión o cerrar más tarde la válvula de escape. Parte mala, que si hacemos mucho esto, cuando el motor trabaja a bajas vueltas, a 2000, a 2500 vueltas, tiene muy poco par. Entonces lo ideal es que esto a altas revoluciones sea grande y a bajas revoluciones sea pequeño. Por eso las distribuciones variables que permiten cambiar el punto en el que se abren y cierran las válvulas vienen especialmente bien. Después, si seguimos con el proceso, mientras se está admitiendo toda la mezcla, acabamos cerrando la válvula de admisión en el punto A, idealmente. Comprimimos la mezcla y aunque lo lógico sería, según nos dice el ciclo Otto ideal, que la combustión se produzca en el punto B, que es este de aquí, lo que sucede es que encendemos la chispa antes. ¿Cuánto de antes encendemos la chispa? Que eso es lo que se conoce como avance del encendido, que también os sonará el avance del encendido, ¿verdad que sí? Pues es esto. Este tiempo, esta distancia entre el punto B y la ignición real, cambia en función de las revoluciones y cambia en función del diseño de la cámara de combustión. Necesitamos adelantar el punto de ignición respecto a donde se acaba la combustión, cuanto más volumen de gas y de aire tengamos para quemar y cuanto menos tiempo tengamos para hacerlo. En función del diseño de la cámara de combustión y las revoluciones, pues esto va cambiando. Lo bueno que tiene es que las centralitas electrónicas sí que tienen más avance de ignición cuanto más revoluciones coges. De esta manera puedes controlar la combustión de una manera más o menos perfecta. Quemamos toda la mezcla hasta el punto de aquí, acabamos la combustión idealmente cuando el cilindro está en su punto muerto superior, cuando está arriba del todo, y de esta manera aprovechamos lo mejor posible
toda la expansión hasta que llegamos a la apertura de la válvula de escape. La válvula de escape se suele abrir antes de que se termine de expandir todo el gas y esto hace que perdamos un poquito de trabajo, pero también ayuda a tener más tiempo para que todos los gases de escape con su energía acaben saliendo. Si no, nos quedaríamos con gases de escape ahí medio quemados y ya no funcionaría también el motor. Y esto es más o menos cómo funciona. Como veis, todos los parámetros de ignición y, como os digo, de apertura y cierre de válvulas pueden cambiar ligeramente si tenemos encendido electrónico, que todos los coches de hoy en día tienen encendido electrónico, pero sobre todo si tenemos también el sistema de distribución variable, que nos permite pues, mejorar y optimizar todo este ciclo. ¿Qué eficiencia podemos sacar de un motor de gasolina? Habréis oído muchas veces que es imposible sacar una eficiencia del 100%, y es así, desgraciadamente. Tenemos varios temas aquí. Para empezar, estas líneas que os he dicho antes tienen esta forma curva porque en teoría se producen sin aportar ni perder calor. Es decir, que mientras estamos comprimiendo el gas con la gasolina, dentro del cilindro ni se pierde calor ni se gana calor. Y esto no funciona así, porque sabéis, y os lo imagináis, que cuando comprimimos un gas, este gas se suele calentar, es lo lógico. Y ese calor se disipa por las paredes del cilindro hacia el refrigerante, hacia el agua. Esto es así porque si no, además, si se calentara de manera infinita se empezaría a deformar y a nosotros nos interesa que el metal tenga una dimensión determinada y se mantenga constante. Entonces, sin meternos en muchos líos, os digo que esto es una curva diabática, es un proceso que quiere decir que no pierde ni gana calor, y cuando vamos a la realidad, esta curva no tiene este perfil, es distinta. Entonces, aquí tenemos una pérdida de eficiencia, por ejemplo. Tampoco, como os he dicho antes, podemos sacar rendimiento a este trabajo. Desgraciadamente, cuando hacemos el cálculo de la eficiencia de un motor de gasolina, nosotros solo miramos esta gráfica y matemáticamente sacamos esta fórmula maravillosa, que es súper teórica y que en la realidad no funciona, pero por lo menos nos sirve para hacernos una idea. Sin entrar en unas matemáticas demasiado complicadas, esto es el rendimiento de un motor, es una función de un 1, menos 1, bla, 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 bli, 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 letras, letras, números, números, pero os digo que esto es la relación de compresión, que normalmente en un motor de gasolina puede ser de 10 a 1, en un motor moderno, y este gamma de aquí, menos 1, lo que nos dice es cuánta gasolina podemos quemar por unidad de aire. Este numerito suele ser 1,3, 1,4, y tiene relación con el 14,6 de moles. ¿Qué moles ni qué moles? Son 14,7 kilos de aire por cada kilo de gasolina. Olvidaros de esa historia. Os digo que es un 1,3, un 1,4, todos nos lo creemos, Diego se lo cree, todos contentos, ¿no? Habrá algún ingeniero de estos que coja y en los comentarios me insulte. Mucho amor para ti también. Al final, ¿qué sucede aquí? Que todo, como la relación entre aire y gasolina es fija en el planeta Tierra, si fuéramos a Marte sería otra historia, todo el rendimiento de un motor de gasolina tiene relación única y exclusiva, en teoría, con la relación de compresión. Cuanto más alta sea la relación de compresión, mejor le vamos a sacar partido a esa mezcla de gases entre oxígeno y gasolina. Es decir, cuanto más alta sea esta curva, obviamente, pues más volumen de trabajo tendremos aquí debajo, ¿no? Ya si conseguimos llevar esto a una relación de compresión brutal, aquí de 800 millones a 1, tendremos un volumen más grande, y como tenemos un volumen más grande, conseguimos sacar más trabajo, así que el motor es más eficiente. ¿Qué problema hay? Que más allá de 10 a 1, de 11 a 1, si no tenemos gasolina de más de 98 octanos, es muy difícil trabajar. Entonces empiezan a detonarse y en vez de suceder la ignición aquí, se produce una detonación antes, aquí, por comprimir demasiado el gas, y estalla la gasolina sola. Y cuando estalla la gasolina sola, se lía la de Dios. Ya no funciona bien el motor, porque el pistón empieza a querer bajar en vez de querer subir. Y eso, obviamente, quita potencia, quita trabajo, genera más calor, estropea el motor y es un desastre total. De hecho, puedes picar la biela, el pistón, destrozar el motor entero. Entonces, el límite de la eficiencia está marcado por un 13 a 1 más o menos, que es lo que podemos manejar, 13, 14 a 1, en un motor de combustión convencional, sin meternos en muchos líos. El gran truco del motor HCCI, que os hablaremos otro día de Mazda, es que puede subir este número a 14 o 14 y pico sin riesgo a destrozar el motor, pero eso es un truco del almendruco que ya os digo que lo vamos a dedicar en otro episodio. Como no siempre podemos comprimir más la mezcla, al final durante muchísimos años, por falta de comprensión de cómo poder comprimir más esta mezcla sin que estallara de manera descontrolada, lo que han hecho los fabricantes es reducir
el trabajo que se perdía aquí para intentar mejorar las pérdidas por bombeo, que fuera más fácil respirar y expulsar el aire. Y la otra mejora que se ha estado intentando conseguir es mejorar estas adiabáticas, que cada vez estas curvas se parecieran más a una adiabática, que no ganara ni perdiera calor, para que de esa manera el motor no echara tanto calor hacia el refrigerante y ese calor se aprovechara en generar trabajo. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que hemos llegado ya al límite técnico para intentar reducir esto al mínimo y para que el ciclo se parezca más a unas curvas adiabáticas, y ya no nos queda otra que incrementar la compresión. Y ahora lo que vamos a hacer es una sesión de preguntas y respuestas fáciles para que os pueda resolver algunas de esas dudillas típicas que hay por ahí sobre motores de combustión. ¿Cuál es la diferencia con un motor diésel? Está claro que el ciclo diésel y el ciclo gasolina no son el mismo. Tienen diferencias. Para empezar, a mí el diésel me gusta menos, por algo personal, supongo. Idealmente, el ciclo gasolina es este que os he hecho aquí, el ciclo diésel es un poquito distinto, como podéis ver. ¿Qué diferencia hay? Pues que aquí hay una fase a presión constante y aquí hay una fase a volumen constante. Esta es la combustión. Esta es la combustión de un motor diésel, ¿vale? Entonces, la gran diferencia es que, en teoría, en el motor diésel, los gases se queman. Para empezar, se queman solos y para seguir lo hacen a presión constante. Esto sucede porque aquí no hay punto de chispa, no se incendia el gas, sino que prende fuego solo, y prende fuego solo, en teoría, en este punto. Y durante toda esta fase está ardiendo hasta que ya empieza la parte de expansión. Esto hace que la fórmula matemática que rige el rendimiento de un motor diésel sea distinta. Entonces, el rendimiento de un motor diésel depende de la relación de compresión, que puede ser mucho más alta, pero es que también depende de un tocho aquí de letras raras que veis, y que os voy a decir que la única relación que tienen es la relación entre la temperatura de foco caliente y la temperatura de foco frío. ¿Qué es eso de temperatura de foco caliente y de foco frío? Pues el rendimiento de un motor diésel al final es parte relación de compresión y parte el salto de temperatura entre la temperatura de la llama del gasóleo y la temperatura ambiental. Cuanto más alta sea la temperatura ambiental o más baja la temperatura de la llama del gasóleo, menos rendimiento tenemos. Gracias a Dios, la temperatura de la llama es prácticamente siempre la misma, dependiendo del volumen de oxígeno y de combustible que tengamos, pero vamos, es un fijo, y la temperatura ambiental pues no suele subir mucho más allá de los 20-25 grados. De todas maneras, lo que queda claro es que, por un lado, tenemos un mejor rendimiento en teoría, porque podemos meter más relación de compresión, pero este factor al final nos reduce un poco la eficiencia. Resultado final, la eficiencia de los dos motores en un ciclo ideal y llevándolo todo al extremo es muy similar. Donde el diésel gana y por eso consume menos combustible es porque esta eficiencia en ciclos transitorios, cuando no hay tanto combustible, cuando el motor trabaja más pobre, cuando no estás pisando el pedal a fondo, es más alto. Entonces, el rendimiento del diésel es mejor porque cuando no vas a fondo es más eficiente con el combustible. Cuando vas a fondo, el motor de gasolina y el motor diésel son casi parejos. De hecho, tiene cierta ventaja el motor de gasolina en ese punto de rendimiento. Una última cosa sobre el ciclo diésel. Os he dibujado ahora el ciclo diésel real aquí con las dos salchichas de Diego. Otra vez, y me vais a decir, leches, si es que el ciclo real es igual que el de gasolina, y es que lo es. El parecido es brutal. La única diferencia es que este punto está mucho más alto porque la presión que se alcanza es mucho más alta, porque se enciende todo por compresión, pero al final no se parece tanto al ciclo teórico, y al final no sucede con los dos casos. Ni el de gasolina se parece al ciclo teórico, ni el ciclo diésel se parece al ciclo teórico. Así que lo de la teoría está muy bien para calcular rendimientos y hacer matemáticas y conjeturas, pero luego en el mundo real las diferencias son bastante más pequeñas. Por eso también acabamos con los motores HCCI, de los que hablaremos otro día. ¿Por qué mejora la eficiencia de un motor de gasolina cuando le ponemos un turbocompresor? Esto es una pregunta típica y tiene algo que ver con cuando abrimos la válvula de escape, ¿vale? Si os fijáis, esto que es la presión nos dice que cuando empezamos a abrir la válvula de escape, los gases todavía tienen una presión bastante superior a la presión atmosférica, que estaría más o menos por aquí. Entonces, toda esta presión la estamos en parte malgastando, porque si bien es cierto que los últimos gases que salen hasta aquí ya tienen menos presión, todos los gases que se han ido por el motor hasta aquí
se han ido con cierta capacidad de trabajo y es una parte de trabajo que estamos desaprovechando. Entonces, como estos gases que salen por aquí van a mucha velocidad, es como si hubieran tomado alubias, ya me entendéis, lo que nos sirven es para coger e impulsar una turbina. Esa turbina lo que hace es precomprimir el aire de admisión y ese aire de admisión al final lo que consigue es que el punto de presión básico, la presión con la que ya entra el aire al motor, suba un poquito. Entonces la parte de trabajo de compresión la ahorramos y la hacemos antes incluso de que el aire entre dentro del cilindro y esto nos ayuda a meter más oxígeno en el motor y al meter más oxígeno le podemos cargar más gasolina y lo que acabamos haciendo es incrementar la relación de compresión efectiva, cuánta compresión hay aquí antes de que empiece la explosión, hay más gasolina y más aire y podemos sacarle más trabajo. Es como si extendiéramos este punto de aquí arriba aquí, extendemos así y ganamos esta parte de trabajo. Todo gracias a aprovechar este diferencial de presión. Por eso un turbo incrementa la eficiencia y al mismo tiempo reduce el consumo, porque aprovechas una parte de energía que no estabas aprovechando y encima metes más oxígeno y puedes sacar más presión de la explosión. ¿Queda claro? Otra forma de mejorar la eficiencia es el ciclo Atkinson. Si os fijáis, cualquiera que tenga la mente un poco calenturienta, voy a borrar por aquí. Sí, es un trapo de la cocina, es lo que hay, señores. Si os fijáis, aquí da la sensación de que si tuviéramos esto, si extendiéramos este dibujo hasta aquí, si aprovecháramos la presión hasta el final, en vez de aprovecharla para un turbocompresor, esta parte de trabajo la podríamos ganar, ¿vale? Esto es el ciclo Atkinson, lo que se conoce como ciclo Atkinson. Y el ciclo Atkinson lo que hace es tener una carrera de expansión más larga, porque si os fijáis, aquí el volumen final es más grande que la carrera de compresión, porque la carrera de compresión solo va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces, esta es una carrera de compresión y la carrera de expansión es más larga. Esto nos permite utilizar esta parte de energía que de otra manera no utilizaríamos. ¿Qué problema tiene el ciclo Atkinson y por qué no se usa en todos los motores del mundo mundial? El problema que tiene es que conseguir hacer una carrera más larga que la otra en un motor de combustión exige usar dos bielas y incrementa la complejidad técnica, incrementa las fricciones y al final esa ganancia de trabajo y de eficiencia no lo es tanto, primero porque hay más fricción y segundo porque también se incrementa el peso, el coste y demás. ¿Cómo se suele hacer estas cosas? Pues a veces se hace un falso ciclo Atkinson a partir de jugar con las aperturas y cierres de válvulas, recortando el tiempo que está abierta la válvula de admisión para que se pierda parte de los gases al comprimirlos y se consiga un recorrido de compresión más corto. Esto al final lo que hace es que un motor nominal de 1,6 litros trabaje como un 1,4 en compresión y en expansión trabaje como un 1,6. Al final con eso conseguimos un ciclo Atkinson falso, pero mejoramos la eficiencia. ¿Qué más nos queda por contar? Pues muchas cosas, desde la fricción del pistón con las paredes, desde la geometría de las válvulas, cómo se pueden abrir más, cómo se pueden abrir menos. Hay un montón de cosas, también las precámaras de combustión, los sistemas HCCI para Mazda, pero todo eso lo vamos a contar en otros episodios. Así que lo único que os pido es que si os quedan dudas, cuestiones, preguntas, nos las dejéis en los comentarios y en próximos episodios de técnica os los iremos intentando responder, si no os lo respondemos directamente en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like, ponernos un comentario, compartirlo porfa, y a todos aquellos que seáis de mi profesión y os dediquéis a la docencia, a la enseñanza, seáis ingenieros como yo y veáis algo que no es exactamente técnicamente correcto, tened en cuenta que esto es back to the basics, lo más básico que se puede explicar sin poner una fórmula matemática, aunque alguna he puesto. Cuidaros chicos, nos vemos en la próxima.